Nos acompaña José Naupari, abogado, especialista en temas constitucionales, electorales y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, José? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estando pues ya a puertas de cerrar este año con tantos cambios, con tantas reformas por delante. Además, José, es importante hablar del trabajo que va a empezar la comisión de alto nivel que se ha creado, ¿no es cierto?, para esta reforma política. Si ceñimos el trabajo de esta comisión a todo lo que tiene que ver con el ámbito electoral, ¿qué tipo de temas tendrían que incluirse a tu consideración? Bueno, particularmente creo que producto del referéndum del 9 de diciembre hay dos temas que quedan en el tintero, ¿no? El primer tema que está referido al financiamiento, creo que hay que darle una revisión a lo que se hizo con la ley 30689, sobre todo en lo que se refiere al financiamiento público indirecto, estamos hablando de la franja, ¿no es cierto? Y también en lo que se refiere a los mecanismos de promoción de la participación de los derechos de la mujer. Uno de los argumentos que se planteaba, tanto cuando se vio el tema de la Junta Nacional de Justicia como cuando se planteó el tema de bicameralidad, era a qué rango debía, por ejemplo, establecerse medidas como alternancia o paridad, o solo alternancia. Y se dijo, bueno, a nivel constitucional, en la medida en que es una medida de acción afirmativa, que por su propia naturaleza es temporal, debía estar a nivel legal. No, creo que son los dos elementos fuertes que deberíamos abordar. Y hay un elemento también que está relacionado con miras al 2021. Debemos mantener o no mantener el tema del voto preferencial, que hoy por hoy está en el artículo 21 ¿no?, de la Ley Orgánica de Elecciones. Otro elemento también a considerar, ¿no?, también es el relativo al distrito de peruanos residentes en el exterior. Hoy por hoy tenemos un solo distrito, Lima más peruanos residentes en el exterior. Y en realidad habría que pensar ya en la posibilidad de partirlo en dos distritos electorales independientes, ¿no? Yo creo que tenga su propio distrito. Exacto, porque al final de cuentas es un porcentaje importante de la población, 1.8 más o menos millones, y que representarían aproximadamente 4 escaños de los 36 que por hoy tiene Lima más peruanos en el exterior. Habría que evaluar si es que corresponde ello. Y otro tema también sensible, porque quedó a nivel de dictamen, no llegó a entrar ni siquiera en la agenda del Pleno, es el tema relacionado con la democracia interna. Es decir, ¿cómo regular la democracia interna? Regulamos a nivel de fiscalización, regulamos a nivel de que el jurado o el sistema electoral en sí mismo se encargue de organizarlas. De repente quizás eliminamos la modalidad de elección por delegados, la mantenemos, reducimos o ampliamos, por ejemplo, el porcentaje de designación directa. Y en medio de ello, más allá de las críticas que se han dado, ya hay 3 proyectos de ley en el Congreso sobre el tema de si corresponde o no exigir, por ejemplo, antigüedad en la afiliación para ser candidatos. Y otro elemento también consustancial de la Comisión de Reforma Política es los mecanismos de ingreso y salida al mercado electoral. Me explico. ¿Qué requisitos necesito para inscribirme en una organización política? ¿Y por qué supuestos me pueden cancelar una inscripción o suspender la inscripción? De repente elevar la valla, cambiar la figura de adherentes por afiliados. ¿Esto con miras a promover mayor participación política? Exacto. A título estrictamente personal, yo creo que lo que debemos hacer es bajar las barreras de ingreso, pero elevar los supuestos de salida. Por ejemplo, hoy por hoy yo puedo dejar de participar en un proceso electoral y no pasa nada, porque se entiende que los partidos políticos tienen vocación de permanencia. No, una de las finalidades de un partido político es erigirse en plataforma para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser elegidos. Entonces, si un partido político no se presenta en una elección, en realidad debería exigírsele que se le presente bajo sanción de cancelación de la inscripción. Eso además le obliga a la organización política a trabajar en sus cuadros y en sus militantes. Exacto, ¿cierto? Más aún cuando ahora no tenemos reelección. Y un tema que, por ejemplo, quedó en el tintero es... Ahí es urgencia ahora, ¿no? Exacto. Hoy por hoy tenemos no reelección de justamente de congresistas, ¿no? Habría que preguntarnos en todo caso si es que no elevamos la apuesta y también planteamos una no reelección para consejeros regionales y regidores, que son los únicos que hoy por hoy podrían reelegirse de manera indefinida. Entonces, habría que pensar si es que también prohibimos la reelección inmediata en ese supuesto, o como se ha planteado en algunas voces de algunas organizaciones políticas, incluso especialistas, si es que de repente no corresponderá revisar la figura de la reelección inmediata a nivel de gobernadores regionales y alcaldes, ¿no? Ahora, ojo, es muy interesante todo lo que planteas porque no todo ello está contemplado, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, ¿no?, y aprobado en la reforma. Claro, lo que ocurre es que hay que diferenciar entre lo que es el rango constitucional y el rango legal y el reglamentario, ¿no? Lo constitucional son las pautas básicas, los lineamientos, las directrices, y eso tiene que estar desarrollado en la ley. En este caso, en una norma con carácter de ley orgánica. Y de repente lo más detallado, ¿no?, dejarlo, por ejemplo, a nivel de reglamento. Por ejemplo, en el tema de democracia interna podrías establecer la fiscalización obligatoria por parte del Jurado Nacional de Elecciones respecto a los procesos de democracia interna. Establecer eventualmente una exigencia que los partidos políticos te informen qué día lo van a hacer.
cómo va a desarrollarse esa fiscalización, sea concurrente, previa, posterior, incluso antes de la no documental, sino antes de la presentación de la solicitud de inscripción de listas, podría desarrollarlo el jurado a través de un reglamento autónomo, ¿no? que desarrolla la ley. Pero hay un elemento sustancial, ya más que a nivel jurídico, a nivel político, que también tiene que evaluar la comisión política en estos 2 meses, ¿no? Ya el profesor Tuesta ha señalado que esta comisión tiene que plantearse reformas que sean posibles. Exacto, ha dicho realizables. Exacto, realizables. Y para el 2020, porque un año antes del proceso electoral no se puede modificar ni ajustar nada. Exacto, estamos hablando de que por lo menos a la primera semana de abril deberíamos tener un marco normativo fijo. Exacto. Pero pequeño detalle, tenemos un proyecto, el 1313 presentado por el jurado de elecciones, de ley electoral. Tenemos el proyecto presentado por la congresista Patricia Donaire y otros de ley electoral. Apostamos por un debate, una ley electoral integral para llegar al 2020 o simplemente cogemos reformas puntuales para salvar un poco la situación y llegar al 2021 solo con reformas parciales y dejamos el tema del código para... Eso, ¿no? Entonces, porque la comisión de alto nivel no solamente va a haber reformas electorales. Exacto. ¿No? Ya se está va a presentar diferentes proyectos de ley. Exacto, ¿no? Y que a final de cuentas va a depender de la PCM, bueno, si es que decide formalizarlo a través de la presentación de un proyecto de ley o no, porque la Comisión de Reforma Política rinde cuentas al Ejecutivo, el Ejecutivo verá qué toma y qué presenta al Congreso. Ahora, la Comisión de Alto Nivel tendría la potestad también de decir, ok, nosotros consideramos que en cuanto a materia electoral debería presentarse un código electoral. Tendría la posibilidad de hacerlo, pero tomando en cuenta que les han dado, si mal no recuerdo, 2 meses, sí, marzo. Es complicado, ¿no? Es preciso tomar en cuenta que, por ejemplo, en el periodo del 2011, que fue el primer código que termina presentando el jurado en de elecciones, la primera etapa del trabajo para la elaboración del código electoral y el código procesal electoral, el anteproyecto tomó 4 a 5 meses y para ajustarlo tomó 3 meses más. Y estamos hablando de un equipo que era conformado por 7 personas y que después fue debatido en el Pleno. Un grupo de 5 personas más un secretario técnico va a poder trabajar sobre la base de un código en 2 meses, un poco complicado. Es complicado, ¿no? Sin embargo, los entes electorales han manifestado que están trabajando ya también en la actualización misma de ese código electoral, incorporando, ¿no es cierto?, leyes, y artículos incluso que han sido aprobados en este último año. Que creo que podría ser lo más razonable, ¿no? A título personal creo que deberían los 3 organismos del sistema electoral, el Poder Ejecutivo e incluso el Congreso, de repente también incluso a nivel de las comisiones especializadas, sentarse a evaluar un código o una ley electoral de consenso. Es un tema muy importante. ¿Por qué involucrar a estos 2 poderes? Porque imagínense que por lo menos a fines del 2019 el Congreso apruebe un proyecto de ley electoral y el Ejecutivo lo observe por uno u otro artículo. La única instancia que puede insistir o allanarse a una observación del Pleno, bueno, en este caso insistir para ser más exactos, es el Pleno. El Pleno retomaría en marzo. En un mes se va a poder volver a debatir la insistencia de una ley electoral, es un poco complicado. Bueno, el cronograma tiene que estar clarísimo, ¿no es cierto? Para ambas partes, el doctor Tuesta ha dicho además, ¿no?, que esta es una responsabilidad compartida. Totalmente de acuerdo. ¿No?, del Legislativo y el Ejecutivo, así que él espera pues trabajar lo más pronto posible, ¿no es cierto? Ha dicho que está abierto además a escuchar a muchísimas voces, autoridades, ¿no?, a organizaciones políticas incluso, porque esta reforma al final va a ser para todos, ¿no?, para el bien de todos. Exacto, yo creo que hay que llegar a un punto medio, ¿no?, porque por ejemplo hay algunos que consideraban que el proyecto de ley electoral que presentó el jurado y también la doctora Patricia Donaire era demasiado reglamentarista, pero si se compara por ejemplo con el del 2011, es más breve. Pero hay temas que sí son importantes tratar. El tema de cuál es el procedimiento de tachas, que por ejemplo no estaba previsto a nivel legal en el proyecto de código. Y si no está en el reglamento, ¿dónde? Exacto. ¿Cierto? Ahí vienen los vacíos que también suponen un problema aparte. Como ocurrió ahora hace poco, ¿no?, que ustedes justamente lo han debatido bastante bien, han dado una muy buena cobertura en el canal, respecto a qué pasa con la segunda instancia y los procedimientos de exclusión. O sea, se cuenta, todo vuelve a foja cero, puedo sacar a un candidato por exclusión por dádivas de segunda vuelta. Entonces, ahí creo que hay una nebulosa, o el tema que aún está pendiente, ¿no? ¿Cuál va a ser el cronograma electoral respecto a las elecciones municipales complementarias? Más aún si el padrón electoral, aplicando las normas de calendario fijo, ya habría cerrado el 1 de julio de este año, respecto a circunscripciones que no sabíamos en las cuales cuáles iban a haber elecciones. Las nulidades, ¿no? Sí, justamente el presidente Ticona ha hecho una exhortación para que en la brevedad posible, ¿no es cierto?, pueda ya hacerse la convocatoria de este proceso electoral. Yendo por cada uno de los puntos, ¿no es cierto? Cuando hablabas de aquello que se tiene que revisar, que debería presentarse por la Comisión de Alto Nivel, ¿no? Hablabas de la franja electoral, ¿no? Esto que sí estaba incluido en el proyecto del Ejecutivo, este financiamiento público indirecto, ¿no?, que lamentablemente en el camino fue un poco distorsionado, pero bueno, al final fue aprobado por la población. ¿Cómo debería darse esto? Bueno, en realidad ahí va a ser un tema muy importante. Creo que ya hay proyectos de ley sobre el particular. De repente ya no tener 10 minutos de corrido, porque simplemente la gente cambia de canal o apaga la tele. Quizás
como se decía, darle una especie de un vale para que al final de cuentas cada organización política termine negociando con el medio de comunicación cómo lo distribuyen, porque hay que tomar en cuenta que una cosa es proporcionalidad y otra cosa es igualdad de condiciones en la contienda. Es decir, no me vayan a venir después a decir, tú tuviste más representación congresal en el quinquenio anterior y en consecuencia tú tienes más franja respecto al otro. No, para efectos, si yo tengo una lista de candidatos presentadas, todos deberían tener el mismo tiempo. Para ese tiempo publicitario debería ser igualitario, equitativo. Exacto, ¿no? Entonces, quizás te pueda dar un plus, pero debe haber un piso. ¿Algún incentivo? Pero 10 minutos de corrido, yo creo que ya estamos con las nuevas tecnologías desfasados en el tiempo en ese punto, así que creo que podría de repente jugarse con la posibilidad de una especie de canjes o de redistribución de tiempo. Perfecto, has hablado también sobre la participación política de la mujer, ¿no es cierto?, contemplando conceptos como la paridad, la alternancia, el propio distrito para peruanos en el extranjero, la regulación, la democracia interna, que hay que decirlo, en periodos, además de coyuntura electoral, reporta tantos incidentes, ¿no? Exacto, lo que ocurre es que lamentablemente o incidencias. El jurado lo único que tiene la opción, si es que no le piden la asistencia, es de hacer un control documental y lamentablemente el papel aguanta todo. Sí, claro. Entonces, con una fiscalización in situ y obligatoria por parte del Jurado Nacional de Elecciones o eventualmente de la OMPE para que haya pluralidad de instancias, digamos, externas, creo que sería más idóneo, más allá de presentar o no presentar un papel. Es más, el jurado incluso ha sido más rígido en este proceso electoral respecto de, por ejemplo, de qué pasa si yo infringí las normas de democracia interna. ¿Se va solamente el candidato que lo infringió o se va toda la lista? La línea jurisprudencial que ha trazado el JN en este periodo es que se van todos, por ejemplo. Entonces, si esa es la consecuencia es tan grave, debería existir una fiscalización en tiempo real, debería ser un control simultáneo, debería el jurado estar en el proceso de democracia interna. Muy bien, un punto del que no se ha hablado, la bicameralidad. Acabamos de salir de una propuesta de bicameralidad, ¿no es cierto? No fue aprobada esta reforma. El doctor Tuesta ha dicho que, en principio, ¿no es cierto?, hay la imposibilidad de cambiar una norma aprobada en un referéndum durante 2 años, pero que esto pasa cuando el referéndum es convocado por el ciudadano, más no por el Ejecutivo. ¿Eso significaría que podría regresar al debate próximamente? Próximamente sí. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, lo que dice el doctor Tuesta, la ley 26.300 establece que una norma rechazada por en un referéndum no puede ser propuesta dentro de 2 años siguientes. Pero este referéndum ha sido sui generis, ha sido en virtud del 206 de la Constitución, con lo cual sí podría volver a plantearse. Pero hay un pequeño detalle, independientemente que haya o no haya sido por iniciativa ciudadana, sí tendríamos que remitirnos al reglamento del Congreso. Y el reglamento del Congreso sí te plantea, oye, si ya te rechacé el proyecto en una legislatura, tienes que esperarte hasta el otro, no hasta el otro quinquenio, sino hasta la siguiente legislatura para eventualmente volver a debatir el tema. ¿Hablamos de marzo o no se contempla, digamos, esa legislatura extraordinaria? Bueno, ahorita no estamos propiamente hablando de legislatura extraordinaria, seguimos en la primera legislatura ordinaria ampliada, con lo cual, formalmente hablando, podríamos estar hablando de marzo. Muy bien, muchísimas gracias, José, por habernos acompañado en este análisis de reflexión de lo que vendrá más adelante en materia electoral y el trabajo que va a asumir la Comisión de Alto Nivel encabezada por Fernando Tuesta. José Naupari nos ha acompañado, abogado especialista en temas electorales. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.